Creer en algo más superior que tú. Something that you can see, but you just believe in it. Es básicamente aquello que te asumen que es y tú lo crees, sin cuestionarlo desde la razón. O sea, la fe viene de una dinámica dogmática, digamos, de una dinámica generalmente religiosa, y tú asumes que es. Y lo crees, simplemente porque te lo están diciendo. La fe para mí es la confianza en todo lo externo que no depende de ti. Es la confianza en algo superior a ti, algo superior y algo sobrehumano, que rige muchas cosas, y es realmente, para mí es el opuesto o el antónimo de miedo. La fe es un acto de voluntad en el que habitualmente crees, ¿no? Confías en que algo mejor tiene que venir, ¿no? Generalmente creo que va orientado mucho a cuestiones de pensamiento positivo, ¿no? Y que te aferras y que te orientas hacia un Dios, el que este sea, para que te vaya mejor, ¿no? Para aspirar a algo mejor. Es darle conocimientos, pasos, acciones concretas, tangibles hacia tus acciones, lo que tú estás realizando todos los días. Yo pienso que es todo aquello que asumimos socialmente, culturalmente, como lo que somos capaces de pensar, con lo que hacemos con nuestro intelecto. Y creo que está muy limitado el concepto de razón. La razón creo que va del otro lado en el términos de la fe, creo que viene mucho más como del corazón, y la razón obviamente viene del pensamiento, ¿no? Tiene mucho más que ver con el raciocinio, tiene mucho más que ver con el análisis, y por eso pues a lo largo de la historia, desde la Edad Media, pues ha habido especie de distanciamiento, ¿no? Entre la fe, que se asocia con la religión, con la religiosidad, y la razón, que se asocia mucho más con cuestiones de raciocinio, de situaciones mucho más propias del ser humano. Y pues bueno, se me vienen a la mente muchos filósofos, ¿no? Como Descartes y como algunos otros que hablan precisamente de esa separación un poco entre la fe y la razón. Es el proceso mediante el cual nuestro cerebro, desarrollamos nuestro cerebro y buscamos explicaciones a todo lo que nos rodea, y buscamos respuestas a través del entendimiento, que nos hace encontrar una causa y un efecto en todo, y comprender a través de los sentidos, comprender a través del tacto, a través de la vista, a través de la memoria. Todos nuestros sentidos van guardando como imágenes en nuestra memoria, y la unión de todo ello nos lleva a la razón y a tratar de comprender todo lo que nos sucede a nosotros, comprendernos a nosotros mismos, comprender fenómenos y comprender la realidad, el mundo material que nos rodea, y sí, darle una explicación a las cosas. La razón. I think faith, because I'm the kind of person, I'm a Christian person. Bueno, yo considero que mi vida se mueve en ambas, pero definitivamente la razón es la que más gobierna las áreas de mi vida, sí. 50 y 50, ya la mejor. Yo diría que no hay alguna que predomine en mi vida. En algunas ocasiones sí, desafortunadamente. No, sin embargo, es complejo equilibrarla. No, la verdad es que no, y como yo te lo comentaba respecto a la pregunta anterior, yo creo que se pueden combinar muy bien. I don't think so, because even though when you're doing something based on reason, you still have faith on it, because all the stuff we do, sometimes we don't know if we are totally sure it's gonna happen, but you still have faith. So I don't think so. I think they're together, they work together sometimes. Para nada, a través de la razón se pueden ir uniendo
muchas cosas para que confiemos en algo, y también creo que la razón es limitada, pero necesita la fe para responder a muchas preguntas que no existen, y creo que son el mejor complemento en el que se unen emociones, sentimientos, y se une la parte espiritual con la mente y el cuerpo. Yo pienso que la fe católica que yo tengo tiene que ver primero con la cultura, es decir, que si hubiese yo nacido en una aldea budista, mis padres hubiesen sido budistas, yo seguramente sería budista. Si hubiese sido musulmán mis padres, pues geográficamente hubiese sido yo musulmán. Entonces lo que quiero decir con esto es que corresponde a tu espacio geográfico y no puedes salir de ella hasta mucho después. Hasta mucho después puedes irte separando o escapando de esa dinámica religiosa opresiva, digamos, porque en la mayoría de los contextos es tristemente opresiva. Y más bien, más que tener una fe, creo que tengo una espiritualidad, que es un concepto mucho más profundo, que no está peleado con lo que tú pienses o con lo que tú creas o con lo que los demás crean, ¿no? Bueno, yo creo en mi fe porque creo que es una fe universal, creo que es una fe que es respaldada en absolutamente todas las creencias, y realmente yo creo que mi fe es el amor. Entonces es una fe que se respalda en todas las religiones, en todas las culturas, y que a través de la razón o de la fe o de lo que sea puedes llegar a ella. I don't think so. Every single person has different ideas about faith. No, cada quien tenemos nuestra fe personal. No, yo no considero que mi fe o lo que yo crea es superior a la de los demás. Yo no creo que la fe de los demás o los que no tengan la fe son superiores o inferiores a mí. No, para nada. Yo creo que el asunto de fe finalmente sí es algo individual, pero forma parte de un colectivo. No podría. Yo creo que si pensara de esa forma sería muy en contra como de lo que creo, porque el amor es el antónimo del ego. Una definición muy amplia, pero parte del ego es creer que tú estás en lo correcto y creer que tú estás bien, y que quieres alimentar una idea de que lo tuyo es mejor que lo de los demás. Y no, o sea, yo creo que todos tenemos caminos distintos y que cada fe simplemente es un camino distinto, pero todas llegamos a lo mismo. Por supuesto, de hecho es una de sus del error, es parte de la confirmación o es parte del camino de la verdad. Y recordemos que nuestra verdad es de nuestro tiempo. Adelante el tiempo será distinto y por lo tanto la razón distinta. Sí, sin duda. I guess, yeah, because sometimes we make plans, but it always change. So there's when you need faith. Sí, creo que la razón se puede equivocar, más que nada porque la razón entra mucho desde una perspectiva. La razón en sí misma probablemente no, pero viendo la razón desde un humano, sí se puede equivocar porque siempre va a estar un poco distorsionada por quien lo está viviendo. Sí, también. El hecho de tener excesiva creencia de fe nos puede nublar de todo lo que está pasando realmente. Claro, por supuesto que sí, la fe históricamente, no solo el tema de la fe, yo creo que el tema de las religiones son y han sido las enfermedades más grandes de la humanidad. Así como han sido la cosa más bondadosa y generosa, también han sido muy violentas y muy destructivas para el hombre. Sí, y no necesariamente distorsionarlo. Creo que a veces, y me admira la gente que tiene una fe tan arraigada y tan grande, que ve los problemas, las situaciones, algo que pareciera caótico, gracias a su fe lo ve diferente. Yo sí creo, o sea, parte de mi fe es que puedes transformar ciertas cosas a través de creer mucho en algo y darle mucha fuerza y mucha energía. Y en ese sentido sí creo que puede cambiarla, pero distorsionarla, no lo sé. Yo creo que la razón y la fe son dos paquetitos que siempre llegaron juntos, que iniciaron desde el inicio.
Yo creo que ni la fe está basada en la razón, ni la razón están basadas en la fe. Con el tiempo ambas se fueron separando. Es decir, yo considero que en algún momento los grandes científicos eran los religiosos, los sacerdotes, las personas que podían escribir, que estaban cercanos al conocimiento, investigaban, exploraban, y llegó el momento en donde esa exploración y esa investigación empezó a poner en crisis los mismos dogmas de fe, y si asumes la fe como una intuición, los científicos la usan, no hay científico que no crea en lo que está haciendo ciegamente, ¿no? Y se lanza, quiero decir, Tomás Alva Edison, ¿cuántas veces intentó erróneamente la bombilla eléctrica? Y tuvo que tener fe, es decir, tener esa creencia que en algún momento el camino iba a ser dado, ¿no? Entonces ahí habría, o tendríamos que poner en perspectiva lo que implica la palabra fe, ¿no? La razón, no, la verdad no lo creo, pero la razón sin duda debe de tener algo de fe en lo que llevamos a cabo. Or I think they're together, so the faith is based on reason is based on faith. Fe se basa un poco en la razón, pero en sí creo que son cosas distintas que se complementan.